Ya dilo, ya suéltalo, que no te dé pena. Chicharrón, con orgullo de chicharrón, porque el chicharrón... ¿Quién te puso así? ¿Cómo fue? Dije, estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a crear el taco ministro, que va a ser de chicharrón bien preparado. ¿Qué ingredientes va a llevar? Pues naturalmente un chicharrón en salsa verde. Para los que somos padres de familia, a veces termina siendo un chupón digital. Sí. Porque cuando estamos en algún restaurante, en algún café, pues el camino fácil es darle a tu hijo el teléfono y, a ver, ponte a ver la Peppa Pig o Paw Patrol, ¿no? Y a veces llegaba yo a la UNAM y decía, híjole, hoy no tengo ganas de dar clase. De repente entro al salón de clases y empieza esa interacción con los alumnos y ¡pum! Es una vitamina que te levanta y la energía que te imprimen los alumnos te lleva a reflexionar, a echar a andar el cerebro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Fuera de Serie. Hoy tenemos un súper invitadazo que tengo la oportunidad de conocer y de platicar hoy. Él es Arístides Rodrigo y a quien les presento en este momento. Un gusto a todas y todos, a todos los que siguen este programa llamado Fuera de Serie, porque somos candidatos también fuera de serie. Es correcto, pues esa es la idea, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Arístides, ¿cómo te gusta que te digan? De cariño, la cercanía, los amigos. Arístides o Rodrigo, cualquiera de los dos nombres me gusta. Luego me cambian el nombre también, me dicen Aristóteles, Arístedes. A cada rato le cambian, hay quien me dice Aris, hay quien me dice Rodri. La verdad es que... Pero a ti, que te guste así, que digas... Rodrigo me gusta también, Aris o Rodrigo me gusta, cualquiera de los dos. Bueno, mira, esta charla que queremos compartir con nuestra audiencia es conocerte en la intimidad, ¿no? O sea, quién es Arístides, qué piensa, ¿no? Sus principios y luego entrar al tema de tu carrera profesional. Entonces, tus generales es nombre, tu edad, tu fecha de nacimiento. Arístides Rodrigo Guerrero García y nací un 27 de abril de 1984. Soy Tauro, como buen Tauro soy muy tragón. Soy padre de familia, tengo 2 hijos, una hija que se llama Erandi, Maya Erandi, y tengo otro hijo que se llama Max Balam. Los dos tienen nombre de origen o en lengua indígena. Erandi es purépecha y significa luz de amanecer, es michoacano el nombre, mi abuelo era michoacano. Balam significa jaguar en maya y el nombre, pensado más en Chiapas, mi abuela era chiapaneca, mi mamá veracruzana, mi esposa de Chihuahua, entonces prácticamente pues el país, o más bien me siento parte de todo el país, porque además pues cada región, Puebla por ejemplo tiene el mole poblano, es delicioso, los chiles en nogada, pero también las y los poblanos son gente bien cálida, bien bonita. Es correcto. ¿Tú naces entonces dónde? En Ciudad de México, nací en Ciudad de México y estudié en la UNAM. Ahí estudié una licenciatura en Derecho, luego una especialidad en Derecho Constitucional, luego una maestría y luego un doctorado, y soy profesor desde hace más de 10 años en la UNAM. De hecho, este año toca, el 15 de mayo me van a dar la medalla de 10 años ya de profesor en la Facultad de Derecho. Llevo más años en realidad, pero contabilizados 10, porque me fui a estudiar a Madrid una maestría en Derecho Parlamentario, Estudios Legislativos y Elecciones, y además estudié en la Universidad de Bolonia, Italia, un curso de Metodología de la Comparación Jurídica, y buscando siempre mantenerse actualizado, es que en la Universidad de Chicago también estudié un curso avanzado sobre inteligencia artificial. Súper bien, ahorita platicaremos de eso porque tienes un tema interesante y cómo vincular este tema con Spotify, sí. ¿no? Pero, oye, entonces naces en la Ciudad de México, te formas en la máxima casa de estudios del país, inclusive tienes reconocimiento internacional. Sí. ¿Cuáles son los gustos de Arístides? O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Es esta parte de tu entorno más humano, ¿no? No tanto en el tema profesional, que como te mencionaba, vamos a tocar en unos momentos más adelante. Pues, ¿qué me gustos, gusta? aficiones. Bueno, ya lo dije hace un momento, el mole.
Yo que lo que más me gusta es el mole y probar los diferentes tipos de mole que hay en todo el país, eso en cuanto a la comida. ¿Qué me gusta? Me gusta también salir a caminar, a correr, me gusta nadar en cuanto al deporte, me gusta jugar ajedrez, me encanta jugar ajedrez, es de mis pasatiempos favoritos, me gusta leer, creo que siempre una buena lectura te va alimentando y te va preparando cada vez más, pero también es una buena herramienta de distracción. Tengo una batalla contra las pantallas desde hace más de 3 o 4 años. He estado dando clases y conferencias en universidades, hablando justamente del tiempo que pasamos los mexicanos y los seres humanos en pantalla y cómo nos está alejando mucho. Siempre pongo el ejemplo y les digo, a ver, este teléfono, por ejemplo, para los que somos padres de familia, a veces termina siendo un chupón digital, porque cuando estamos en algún restaurante, en algún café, pues el camino fácil es darle a tu hijo el teléfono y, a ver, ponte a ver la Peppa Pig o Paw Patrol, ¿no? Y entonces tengo una lucha constante contra las pantallas y con los universitarios siempre les digo, vamos a reflexionar y tratar de pasar menos tiempo en el teléfono celular y más tiempo, pues, disfrutando con los amigos y la familia. Eso que dices es bien real y va de manera inherente este mensaje de si te amo, pero no me molestes, estoy ocupado, ¿no? Siempre es el dotar de esta herramienta a los hijos es... Te amo, pero no puedo contigo en este momento. Esa es una. Seguramente has escuchado mucho el concepto últimamente y además se va a poner, creo, de moda. Y más que una moda, creo que tenemos que empezar a ver, vaya, por nuestra salud mental y física, el concepto de brain rot, ¿no? Cerebro podrido, cerebro roto a raíz de que pasamos horas y horas y horas en el celular. Entonces, viene bien con este concepto que tú estás, o esta filosofía que estás tomando de no darle tanto uso a estas herramientas. ¿Cómo te gustaría seguir incidiendo en eso para que la gente dejemos de lado el celular cuando no es necesario? Voy a poner un ejemplo desde el punto de vista del derecho. No sé si quienes nos están viendo, no sé si sabías, pero en México y en el mundo existe el derecho a la desconexión digital. Es el derecho que tiene un trabajador a no contestar un WhatsApp o un correo electrónico fuera de tu horario laboral. Ese derecho a la desconexión digital se encuentra en el artículo 330E de la Ley Federal del Trabajo y desarrollado en la NOM 0037. Es el derecho a desconectarte, así, derecho a desconectarte, porque surgió un problema de salud mental catalogado así por la Organización Mundial de la Salud como el síndrome del burnout o el síndrome del trabajador quemado. Y es un problema de ansiedad que se genera por estar todo el tiempo viendo tu teléfono celular. Entonces creo yo que sí creo más bien en el uso de la inteligencia artificial, sí creo en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas, sí creo en las redes sociales como un medio de comunicación, pero también creo que todas estas herramientas tecnológicas no deben llevarnos al extremo de terminar volviéndonos una humanidad artificial, porque pareciera que hacia allá vamos. Ahorramos tiempo con inteligencia artificial, pero ¿qué hacemos con ese tiempo que estamos ahorrando con inteligencia artificial? Me encanta estar viendo o leyendo a Pepe Mújica, el expresidente de Uruguay, y él habla del tiempo. Y cuando habla del tiempo dice, a ver, entendamos que no estamos comprando un teléfono, un reloj o una tablet, no la compramos con dinero. La compramos o estos productos los compramos con el tiempo que invertimos en ganar ese dinero. Y entonces cuando nosotros vemos los productos no monetizados, sino en el tiempo que utilizamos para comprar ese producto, la reflexión llega a otro punto y luego te quedas pensando, bueno, pues ¿por qué no disfrutar más tiempo caminando por el centro de Puebla, que es precioso, o yendo al mercado a comerte una semita y disfrutar comerte esa semita, o disfrutando un rico mole, o ya hacia agosto y septiembre un chile en nogada, ya se me está haciendo agua a la boca, pero es ahí donde el tiempo cobra relevancia
y hacia allá creo que el derecho también tiene que ir. El derecho a la desconexión digital, que aunque existe en México, ya lo dije, en el 330 de la Ley Federal del Trabajo, en realidad no hay un patrón al que se haya sancionado por incumplirlo. A golpe de sentencias voy a trabajar en lograr que estos derechos digitales o en el entorno digital se materialicen. Oye, regresando un poco, entonces, naces en la Ciudad de México, en el 84, 2 hijos, toda una familia que viene de distintos estados, multicultural, te sientes parte de muchos lugares. Te gusta hacer ejercicio, ¿no? Te gusta leer. 3 libros que te gusten que no sea la Biblia y... Muy bien, mira. Bueno, pues, la Biblia sí puede ser, ¿no? Pero... Sí, también, pero mira, hablando de 1984, es un libro, por ejemplo, y de hecho mi número es el 48. La vida me regaló este número, el 48, y yo soy del 84. Entonces, en la boleta morada yo soy el número 48. Pero un libro que me encanta es La rebelión de los colgados de Bruno Traven. Es un libro que refleja el sentir social de México previo a la Revolución Mexicana y que precisamente cuando lo estás leyendo te empieza a hervir la sangre de la injusticia que se vivía y que hoy en día también puede materializarse. Bruno Traven, La rebelión de los colgados, y de Bruno Traven también Canasta de cuentos mexicanos. Es bien bonito, capítulo 1 es precioso, narra, se llama justamente así el capítulo 1, La canasta. Se los recomiendo. Canasta de cuentos mexicanos de Bruno Traven, La rebelión de los colgados de Bruno Traven también. En cuanto a inteligencia artificial, leí hace poco uno que se llama así, Artificial, de Mariano Sigman. Buenísimo también. Les va a volar la cabeza el conocer cuál es el futuro de la inteligencia artificial. Mariano Sigman, Artificial, y Mariano Sigman también escribió El poder de las palabras. El poder de la palabra, también un libro muy, muy recomendable. Ya en el área del derecho, mi Biblia, bueno, no sé si el que leo muy seguido, es el de Gramática de los sistemas electorales de Dieter Nolen. A mí Dieter Nolen me gusta mucho porque es muy esquemático, muy claro, y Gramática de los sistemas electorales también es un libro que a mí me gusta mucho. Bueno, Dieter Nolen tiene una gran cantidad de libros y otro que fue publicado que parte de una de sus máximas, que es el contexto hace la diferencia. El Homo Videns de Giovanni Sartori también es bien interesante, que aunque fue creado y pensado en cómo la televisión pues generar una sociedad teledirigida, hoy podríamos hablar no del Homo Videns, sino del Homo digital, cómo estos medios tecnológicos nos están invadiendo constantemente. Y ya no te dije 3, te dije como 6 o 7. Bueno, pero eso nos va a dar más contexto de cuáles son las lecturas que te llaman la atención, que te agradan, que te gustan, que les das cierto formato para ti, tu vida, tu conocimiento, etcétera. Por ejemplo, tú que eres profesor, ¿qué le transmites a todos estos jóvenes? No solamente en el tema de derecho, sino a todos estos jóvenes que entran a una carrera, que sueñan, terminar una carrera, ejercer alguna profesión, y evidentemente, que todo el mundo sabemos que el trabajo dignifica, ¿cómo es que esa profesión les va a llevar a tener una vida digna? ¿Cómo es? ¿Qué les transmitirías para que todo esto, en este caminar, en este sendero que es profesionalizarse, le va a llevar a tener una vida digna? Pues creo yo que la disciplina es importantísima, la constancia, la consistencia. Esa sería la recomendación que yo podría dar. Y voy a poner un ejemplo del fútbol. A mí me gusta Messi, me gusta también Cristiano Ronaldo. Pero a mí Cristiano Ronaldo me gusta mucho porque es muy disciplinado. Por ahí hay un video, les invito a verlo, de Cristiano Ronaldo con una entrevista con Hugo Sánchez. Y le pregunta a Cristiano Ronaldo, oye, ¿qué le envidias a Hugo Sánchez? Y Cristiano Ronaldo llega y dice, la chilena, a mí me gustaría algún día hacer una chilena como la que hace Hugo Sánchez. Y después en el mismo video empiezan a mostrar varios intentos de chilena que hace Cristiano Ronaldo y no le salían. Hasta que llega ese momento mágico y sublime en un partido contra la Juventus, y esa chilena siendo
todavía Cristiano Ronaldo del Real Madrid, Real Madrid. impecable, impresionante, bien ejecutada, que hasta los aficionados de la Juventus se pararon y se pusieron de pie. Sí. Y esa chilena fue producto de la disciplina. Y de la constancia. Y de la constancia. Lo intentó y fue disciplinado hasta que lo logró. Okay. Puedes ser muy talentoso, pero si no eres disciplinado, no logras tus objetivos. Con todo cariño y respeto para Giovanni Dos Santos. Hizo un poema de gol también en alguna ocasión contra Estados Unidos. Increíble. Sí. No fue constante, no fue disciplinado. Okay. Tenía todo para ser... Para romperla, ¿no? Para ser el próximo, el Hugo Sánchez de este siglo. No fue disciplinado. Okay. Y creo yo que la disciplina es una herramienta fundamental para lograr tus objetivos. Claro. Entonces, ese consejo, transmitir este conocimiento a los jóvenes, ser muy puntual con el tema de ser disciplinado. Pero ahora, ¿cómo se trabaja la disciplina? Porque está cañón, ¿no? O sea, sabemos que esto nos lleva a obtener grandes cosas en nuestra vida, ¿no? Sí. Ya sea en salud, educación, lo que sea. Pues, bienes materiales. Pero ¿cómo se trabaja? Es como un músculo, creo yo, pero ¿cómo se...? Sí, yo creo que con el día a día. O sea, el día al día, o sea, la propia lectura o el hábito de lectura no es de un día para otro. Todos los días lees una página, al día siguiente tal vez lees 5, una semana después empiezas a leer 10 y cuando menos te das cuenta generas el hábito de la lectura. Okay. Creo yo que así funciona también la disciplina. El estar constantemente estudiando, el estar constantemente preparándose, creo que es fundamental. Yo en los equipos privilegio mucho la disciplina. Puedes ser muy talentoso, pero si no eres consistente y no eres disciplinado, todo se pierde ahí. Todo se pierde. ¿Cómo tú te forzas, si es que te forzas, en emprender algo que sientes que te está agobiando, te está cansando, pero lo tienes que terminar? Pues creo yo que mi mayor motor siempre son mis estudiantes en la UNAM. Okay. Cada vez que voy a dar clases a la UNAM, y muchas veces me ha pasado también, salía yo del Instituto de Transparencia, a veces ya cansado, ya muy tantos expedientes, y a veces llegaba yo a la UNAM y decía, híjole, hoy no tengo ganas de dar clase. De repente entro al salón de clases y empieza esa interacción con los alumnos y ¡pum! Es una vitamina que te levanta y la energía que te imprimen los alumnos te lleva a reflexionar, a echar a andar el cerebro, el que ellos mismos te empiecen a platicar de situaciones nuevas que probablemente para mí eran desconocidas, como un alumno que me platicó que existe una empresa que se llama WorldCoin, que compra el iris de los ojos, que son datos personales y que yo la había escuchado que estaba instalada en diferentes países y que un alumno llega y me dice, ¿sabes qué está aquí en el Metro Copilco? Pues el conocimiento de lo que está ocurriendo y lo que viene, agárrense para lo que viene con la inteligencia artificial y con el bombardeo que vamos a tener cada vez más constantemente a través de estos dispositivos. Okay. Oye, tú te autodenominaste el ministro de las Juventudes y me queda claro que este tema de la juventud te llena, te gusta, porque sabemos que ahí está el futuro de todo, del país, sí, de todo. También está la otra parte, ¿no? ¿Quién te pone este adepto, este sobrenombre, o le llamemos como, vaya, Ya dilo, ya suéltalo, que no te dé pena. Chicharrón, con orgullo de chicharrón, porque el chicharrón... ¿Quién te puso así? ¿Cómo fue? A ver, fue un video disruptivo, fue un video creativo que fue grabado con un celular. Okay. Tenía yo dos opciones. Opción 1, salir frente a la cámara con libros en la parte trasera y decir, soy Arístides Rodrigo Guerrero García, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Opción 1. Opción 2 era salir con un chicharrón y tratar de comunicar de mejor manera. Okay. ¿Por qué? Porque en clases siempre utilizo a la comida, a las canciones
o alguna analogía para explicar de mejor manera el derecho. Por ejemplo, cuando hablo del federalismo, lo relaciono con el mole. Por ahí les invito a ver un video en TikTok que grabé que se llama El federalismo y el mole. Cuando hablo de los derechos humanos, de la reforma de 10 de junio de 2011, siempre digo, es como la canción de Amar y Querer de José José. Y me han tocado alumnos que me dicen, es que, profe, corté con mi ex y me puse a escuchar a José José y me acordé de la reforma de derechos humanos. Bueno, pues entonces sirvió mi estrategia de pedagogía. Y entonces dije, a ver, ¿salgo con este formalismo o mejor, cómo comunico que tengo la preparación suficiente para ser ministro de la Corte? Y en CEU venden chicharrones, muy ricos por cierto. Y entonces dije, a ver, licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, hay que aprender a burlarnos de nosotros mismos. Hay que aprender también a utilizar la analogía como una estrategia de la pedagogía. Dije, estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tan sirvió que hoy, desde Tabasco hasta Baja California, llego yo a una reunión, a una mesa, y me identifican inmediatamente. Posicionamiento. Logramos un posicionamiento mejor que cualquier candidato. Y lo mejor de todo, sin invertir más que un video con un teléfono celular y que de manera muy sencilla simplemente lo comunicamos. Y hoy, en todo el país, soy el candidato más conocido por este video. No es cómodo tampoco de que lleguen y te digan doctor Chicharrón. Hay que decirlo, tampoco es cómodo, ¿no? Pero ya aprendí a reírme también de ello. Y de hecho por ahí hay un taco que se llama taco gobernador. Sí, que tiene... Es muy famoso. Vamos a crear el taco ministro. Que va a ser de chicharrón bien preparado. ¿Qué ingredientes va a llevar? Pues naturalmente un chicharrón en salsa verde. Mi mamá lo va a preparar porque mi mamá hace un chicharrón. De hecho, mi regalo de cumpleaños siempre es un chicharrón en salsa verde que prepara con longaniza. Y es riquísimo el chicharrón que prepara mi mamá en salsa verde. Y ese va a ser el taco ministro. Oye, pues gracias por compartirnos esta anécdota que pudiera parecer que es a veces en un tono ofensivo, pero yo lo veo, y además desde tu persona que me lo estás compartiendo, como una oportunidad de poderte ubicar en el entorno colectivo y que la gente te ubique de una u otra forma para llegar a este propósito que es ser ministro de la Suprema Corte de Justicia. Seguramente te han de ver apaleado, ¿no? Cuando tú te pones o te autodenominas de esta forma, porque no faltan los críticos, los haters y la gente pues no bien intencionada, ¿no? Que eso a final de cuentas termina siendo no importante, creo yo. ¿Por qué nace tu deseo de ser ministro de la Suprema Corte? Por esa exigencia que creo yo y necesidad que existe hoy en día de revolucionar la Corte. La Corte o las y los ministros de la Corte hoy en día son vistos como los 11 dioses del Olimpo, prácticamente inalcanzables. La primera vez que yo saludé a un ministro, hasta te suda la mano, no lo sientes cercano. Alguna vez tuve la oportunidad incluso de comparecer ante los 11 ministros. Fue una comparecencia cuando yo estaba buscando ser magistrado electoral. Por dentro estaba nerviosísimo. Traté de sacar lo mejor de mí y pasamos bien esa comparecencia. Pero creo yo que la cercanía debe ser constante. Estoy proponiendo que las sesiones de la Corte no solamente sean en Pino Suárez, ahí en el Zócalo, sino que las sesiones de la Corte puedan ser en universidades en Puebla, en Oaxaca, en Chiapas, en Aguascalientes, Baja California, en Chihuahua, en cualquier estado de la República. Porque de esta manera vamos a comunicar de mejor manera el derecho. Yo le llamo el derecho a entender el derecho. Entonces vamos a hacer sesiones de la Corte en espacios públicos y esto no es algo nuevo. Cuando fui comisionado del Info de la Ciudad de México, yo sesioné en Iztapalapa, en Tláhuac, en Milpalta, en Coajimalpa, en la Magdalena Contreras. Sesioné en el metro. La gente nació en el metro. Instalamos, así como luego se instalan para cantar. Pues nosotros nos instalamos con nuestro equipo de comunicación.
los comisionados grabando la sesión, debatiendo los asuntos de transparencia, la gente en el andén pasando de la línea 3 a la línea 12, se quedaban viendo, ¿y estos qué andan haciendo? Claro. Sesionando ahí en el metro. Sesionados en la antigua cárcel de Santa Marta, Catitla. Y en una cárcel que además fue una cárcel donde hubo mujeres presas políticas del movimiento estudiantil de 1968, debatiendo asuntos vinculados con el derecho a la verdad. Sesiones públicas en lo público nos van a permitir mayor cercanía, pero también comunicar de mejor manera el derecho. Has hecho mucho trabajo de a pie. Sí. ¿Tú crees que esta posición, de alguna manera, esta investidura que tienen los ministros, tendrían que llevarlo también a hacer un trabajo de pie? Sí. ¿Todo eso lo consideras? Claro, yo voy a dar clases en comunidades indígenas. Okay. Voy a cambiar las aulas por las plazas públicas y voy a llevar el derecho constitucional a todo el país. Voy a crear un programa que se va a llamar Sembrando Justicia. Todos los que quieran ser mis secretarios de estudio y cuentas, secretarios auxiliares, van a tener que ir a pueblos y comunidades indígenas, naturalmente sin descuidar el trabajo, a enseñar derecho constitucional, empezando por mí. Yo voy a ir personalmente a dar clases masivas de derecho constitucional. Te preguntaba esto por la naturaleza que hoy vive México en el presente, ¿no? Donde no hay tantas condiciones de seguridad. ¿Ves viable esa propuesta que tú...? Sí, yo lo veo muy viable, ¿por qué no? Al contrario, ¿tú crees que un gobernador, un presidente municipal no va a desplegar todo un aparato de seguridad cuando se enteren que vamos a ir los ministros? Okay. Y que se mantenga ese aparato de seguridad. Okay. Porque no solamente es cuando va el ministro, cuando se quiere tomar la foto, no, que se mantenga. Porque precisamente de esta manera se visibiliza lo que a veces pareciera invisible. Okay. Los pueblos y comunidades indígenas, las y los migrantes, las personas con discapacidad. Por eso también voy a implementar una acción afirmativa para que al menos el 10% de mi ponencia y, si se puede, de toda la corte, sean abogadas y abogados de origen indígena, personas con discapacidad, migrantes. Esa va a ser una acción afirmativa. Sí se anota el número 48 en la boleta morada. Ok. Pues hoy el número 48. Acuérdense. Oye, Aristes. De cómo era el proceso de selección de un ministro a lo que hoy en día es, bajo estos mecanismos diferentes, que nos pudieras compartir qué diferencias ves, qué ventajas, por qué es mejor. Pues Cedillo, ahorita que anda muy de lengua larga, Okay. más yo invito a Cedillo a que se coma un taco de lengua, porque se está mordiendo la lengua cuando está escribiendo y diciendo que no va a haber democracia. A ver, Cedillo impuso un modelo de dedazo. Okay. Los ministros eran designados por propuesta del presidente del Ejecutivo, votados por el Senado, sin exámenes, ¿eh? Eso de que había exámenes para ser ministro es mentira. Okay. Es totalmente mentira porque eran ministros de dedazo. Y ahora los ministros son, o llegamos a partir de una convocatoria abierta, nos inscribimos, pasamos los filtros, las etapas. Dentro de estas etapas hay un examen, que es una entrevista. Te preguntan criterios de la Corte. Después llega la tómbola. Y después llega la búsqueda del voto popular. Y hoy estoy buscando ser ministro de la Corte, apoyado por el voto de la ciudadanía. Y es un modelo democrático, es una fiesta de la justicia. Este podcast es Los Fuera de Serie. Estamos en distintas plataformas, entre ellas Spotify. Nada más me gustaría que me compartieras esta idea que tienes de poder impartir o de poder tener esta gestión a través de Spotify. Vamos a crear el Spotify de la justicia. Okay. Así. El Spotify de la justicia va a funcionar de la siguiente manera. Así como tú eliges por cantante o por género musical, vas a tener una plataforma donde tú vas a poder elegir por ministro o por temática de sentencia. Okay. Le vas a dar clic, ministro Arístides Guerrero. Te va a arrojar las sentencias más relevantes, los criterios más relevantes. Por temática de sentencia, despenalización del aborto, sí, te va a arrojar aquellas sentencias
y el argumento que tenemos las y los ministros respecto a la despenalización del aborto. Es decir, vamos a hacer más didáctico el entendimiento de la justicia a través del Spotify de la justicia. A ver, la música ha existido durante años, vinil, cassette, CD, luego MP3 y luego podías bajar las canciones de internet, etcétera. Es decir, va a ser similar el tema. Lo mismo, así como Spotify revolucionó también el cómo escuchamos música, cómo nos sugiere música a partir del algoritmo a través de la inteligencia artificial. Yo voy a crear el Spotify de la justicia. Ok, excelente. El podcast se llama Los Fuera de Serie. ¿Tú te consideras un fuera de serie? Totalmente, pues soy disruptivo, utilizo analogías absurdas como el chicharrón, pero también presento propuestas que son fuera de serie y que a través de también la analogía pueden ser mejor entendidas. Okay. Spotify es una analogía también. O sea, en realidad no se va a llamar Spotify la plataforma, pero va a funcionar como Spotify. Excelente. Bueno, pues para cerrar, yo la verdad te agradezco el foro, el espacio, que tengas esta apertura de escuchar propuestas, llevar tus propuestas, tener esta, pues sí, el poderte vincular con gente pues, del pueblo, ¿no? Lo que podría compartirte es que puedas tener la oportunidad de lograr tener una posición que es la que buscas y que hagas un trabajo no solamente bueno, sino extremadamente bueno, ¿no? Extraordinario. Te deseo mucha suerte, espero verte pronto y esto es Los Fuera de Serie. Se despide de ustedes Arístides Rodrigo. ¿Algo que quieras agregar? 48 en la boleta morada. Recuerden que en esta ocasión no se vota por un partido político. Vamos a tener una boleta con 9 números. Es como el melate, es el melate de la justicia. Y en este melate de la justicia, el número 48 es el número de la suerte. Anoten el número 48 en la boleta morada. Soy Arístides Guerrero y vamos a compartir en las redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook, X, ahí estoy como Arístides Guerrero y van a tener a un ministro fuera de serie. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Gracias.